Te damos la bienvenida a The Nevers, el podcast de la serie original de HBO. Semana a semana vamos a estar acá hablando de todo lo que haya pasado en el último episodio. Como dijo Fío, nos vas a encontrar apenas termine el capítulo cada domingo en la app de podcast que elijas. Exactamente, que ya te vamos a contar, pero ya conocés, está lleno de podcasts de HBO que alguno tenés que haber escuchado. Y si no escuchaste ninguno, bueno, quédate hasta el final porque te vamos a contar cuáles tenés ya disponibles. Lo que vamos a analizar hoy es el primer capítulo de esta serie tan esperada porque, como muchas cosas en 2020, ahora 2021, tuvimos que tener paciencia y ahora sí tenemos el primer episodio que se llama Touched. Y el nombre tiene que ver con estos personajes en esta especie de pasado. Ahora nos vamos a meter un poco más, obvio, de lleno con eso, en este pasado paralelo, imposible, en el que algo sucedió y un montón de personas terminaron con algún tipo de capacidad especial, tocadas. Sí, que también lo primero que se plantea apenas arranca el episodio y es como lo que pone en marcha la serie es esto de dónde viene el toque. ¿Es un toque divino? ¿Es algo genético? ¿Es algo que está en el agua? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hubo una revelación al final con respecto a eso de alguna manera. Pero antes de hablar de todo lo que nos dejó el primer capítulo y las preguntas, sobre todo, vamos a hacer un repaso de quiénes están detrás de esta serie, porque es una serie creada por Joss Whedon. Para mí, yo me pongo de pie porque él nos dio a Buffy la cazavampiros, así que siempre estuve atenta a que se viniera algo similar. Es un hombre legendario en el mundo de cualquiera que gusta de la ciencia ficción. Él creó esta serie, después por cuestiones personales dejó el proyecto. Ya tenemos igual, obviamente, una nueva showrunner que se llama Philippa Goslet y en marcha esta historia con esta primera parte de una primera temporada que va a ser de 6 episodios. Sí, al equipo también se suma parte de la producción de otras producciones de HBO, por ejemplo, bueno, principalmente de Game of Thrones, con algo que es especialmente notable porque al ser una serie de época o situada hace poco más de 100 años, el diseño de vestuario es especialmente importante. Por un lado, porque tiene que tener la versatilidad de ser fiel a la época, pero al mismo tiempo tiene que dar lugar, bueno, para mostrar la personalidad y la identidad de estos distintos personajes. Hoy me parece que voy a tirar mucho. Yo entrevisté a este, yo entrevisté al otro, porque tuve el honor de entrevistar a Richard Madden, también conocido como Robb Stark, para la segunda, cuando estaba por empezar la segunda temporada de Game of Thrones. Y me acuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención, además de que uno de los periodistas hizo que spoileara el destino de Robb, fue que él contó el detalle con el que trabajaba el equipo de HBO los trajes, y que no era simplemente como una especie de carcasa que parecía por debajo de determinada manera, sino que tenían todas las capas de ropa tal como si estuvieran en esa época o estuvieran en esa situación. Y me parece que eso se repite acá. Laura Donnery, protagonista, ahora también vamos a hablar un poco más de ella, le preguntaron ¿qué le parecía esto de andar peleando piña patada con toda esa ropa? Y dijo que el corset no era tanto porque te mantiene bien la postura y eso es más cómodo. El tema son las polleras largas para la pelea. Justo con eso, el personaje de Laura, que es Amalia True, en un momento cae por un pozo y de hecho pierde el vestido que había sido como, tiene como el primer lugar o la prioridad 10 minutos antes, lo pierde y de repente está más cómoda para poder, bueno, pegarse con quien tiene que pegarse. Sí, me parece que va a haber un poco de eso en toda la temporada, como algo simbólico también del vestuario. Sí, además, nuevamente pensando en la época, es una época caracterizada también por la transición entre una forma de vestirse muy incómoda, la de los corsés y demás, y de repente este lugar más activo y con mayor protagonismo de las mujeres que requiere de ropa más cómoda para básicamente funcionar en la vida común. Y hay un montón de eso, bueno, que queda bastante explícito en un par de escenas de este primer episodio de cómo de los temas básicos de la serie y cómo van a ir repercutiendo y apareciendo representados en diferentes detalles, más macro o más micro, ¿no? Como esto que hablamos, o directamente en partes clave de la trama que tiene que ver como con ese choque entre
Bueno, ahora vamos a hablar entre lo nuevo y el orden supuestamente preestablecido, natural y demás, y eso va a aparecer en cada detalle de la serie. Volviendo a esto del vestuario, justo cuando están por irse Penance y Amalia a la ópera, parte de lo que hace a la escena es su propia impresión respecto de estar bien vestidas, de usar Sí. como unos lindos vestidos y demás, como algo completamente ajeno a su vida cotidiana. Sí, y mencionabas esto de la época en la que está ambientada la serie. Si bien es de fantasía, estamos en un Londres de la época victoriana y es un momento lejano, pero a la vez no tanto, ¿no? Es como, en medio que estamos ahí nomás. Podemos decir, es una serie de época, pero a la vez mirás para atrás y decís, che, no pasó tanto tiempo. Y es realmente esa década es una década muy de transición en muchos sentidos. Uno de ellos es que, para que te des una idea, uno de los temas que está por detrás en el episodio es el tema de la electricidad. Y el tendido de electricidad en Estados Unidos había empezado 15, 20 años antes y en Londres en 1891. Entonces es algo que está muy presente y son como 10, 20 años muy de transición donde también, por ejemplo, aparecen los coches. Claro. Y empiezan a desaparecer los carruajes. Entonces cambia en muy poco tiempo, quizás más tiempo del que ahora estamos acostumbrados para, no sé, los cambios que trajo Internet y demás, pero es un momento donde de repente cambiaron muchas cosas y eso también es algo que está presente porque en una escena que ahora vamos a conversar, pero la escena de básicamente los señores alrededor de una mesa discutiendo de las cosas que les molesta, es esto de cómo están cambiando las cosas y cómo no queremos que algunas cosas cambien. Sí, bueno, la reina Victoria es la tatarabuela de la actual reina de Inglaterra. O sea, no es tanto, o sea, no es una pariente que está ya perdida, es ahí nomás. Y primero quiero saber qué te pareció el final del episodio, si te lo esperabas. Sé que vos, bueno, creo que tu serie favorita de HBO es Westworld, o sea que sos de la revelación, pregunta, revelación. Sí, y estoy más acostumbrado a la revelación postergada. Estoy acostumbrado a esperar 2 temporadas para enterarme de algo, no en el primer episodio. Claro, bueno, viste, leí una entrevista donde hablaba Laura Donnelly y ahora no me acuerdo, me parece que era Ann Skelly, y hablaban sobre el tema de qué hacer con la audiencia y las incógnitas y la cuestión de el tiempo y la medida en la que se van entregando estas respuestas, sobre todo por esto de que vamos a tener 6 episodios y después la primera temporada se va a completar, todavía no hay fecha para los próximos 6, y lo que contaban ellas es que les había gustado mucho apenas les pasaron los guiones, esto de cómo se va entregando la información a la audiencia, como sin, que es algo que se hace mucho ahora también, como sin marear y que todo llegue a nada, que es uno de los grandes reclamos muchas veces de los espectadores, ¿no? Como me hiciste seguir esta pista y al final no llegaba a nada o al final nunca llegó la respuesta. Lo que dijeron fue que vamos a tener respuestas una vez que ya tengamos estos 6 capítulos, pero que igual va a haber un arco mayor que nos va a dejar con alguna que otra pregunta, pero que ellas sienten que vamos a quedar satisfechos. Es que ahí también es cómo se decide en términos narrativos llevar una historia. El atractivo no está tanto en las cosas que no sabemos y demás, que quizás se van resolviendo. No es tanto como un misterio, como una serie de ver quién fue el asesino al final y demás, sino más bien de, bueno, ver qué le va pasando a estas personas en el tiempo que las vamos acompañando. Yo te digo que no me imaginaba que ya el primer capítulo iba a terminar como terminó. Pensé que en eso iban a ser más tradicionales de mantener ese misterio. Me gusta que nos hayan dado ya por lo menos la información visual de esto, que nos faltan obviamente un montón de datos y alimenta un montón de hipótesis y nos da para jugar un montón, pero no pensé que ya el primer capítulo iba a terminar con eso. Bueno, yendo a esa escena final, es esta especie de... Es como una máquina alada que es muy consistente con la estética de la serie. Es decir, es esto que va entre lo como
por un lado como mágico, pero no en tanto que viene de la magia, sino mágico como misterioso, como de lo incomprensible. Pero la clave es que detrás no hay magia, hay mecanismos, hay, si se quiere, ciencia. Y incluso algo que está muchas veces en el episodio es la cuestión de la electricidad. Que incluso, bueno, el episodio obviamente sirve en gran parte como una muy escueta presentación de los personajes y de sus características. Y en un momento, muy brevemente, nos enteramos de que Penance es inventora y era inventora previamente, pero a partir de ser tocada es que puede ver hacia dónde va la electricidad, dice ella. Entonces está todo esto como esta especie de máquina alada que va alargando como estos copitos medio... Sí. Yo estoy fascinada, toda esa parte parece que la hubieran diseñado para mí, porque les cuento un poco, a mí me gusta muchísimo la ciencia ficción y la fantasía, y amo cuando logran mezclarse para que haya un poco y un poco. Y creo que en este primer capítulo lo que vemos es como esta cosa medio como de la tecnología o la ciencia como una especie en realidad de magia revelada, magia que se entendió, magia explicada, que aparece constantemente y creo que uno de los pilares de la serie tiene que ver con eso, con quién maneja el conocimiento que hace mover la historia y hace progresar y mover la humanidad, ¿no? Y como que quien tiene ese timón y el status quo y qué sé yo, que ahora hablaremos un poco más, pero toda la belleza, por un lado, que tiene eso, la posibilidad de ver esa especie de nave, como decías vos, con ese diseño de producción que de golpe bajan esos brillitos, y a la vez que sea como que en realidad sea una cuestión que se puede entender, palpable, que tiene que ver con el acceso al conocimiento y una verdad revelada de alguna forma no religiosa, digamos. Claro, es que de algún modo es magia hasta que lo entendés. Una vez que lo entendés pasa a ser ciencia. Sí. Y claro, y entonces ahí creo que eso también es lo que queda de fondo con esa escena de, bueno, ¿cómo se explica? Y de hecho, ¿cómo me lo van a explicar? Va a haber nuevamente una revelación y que esto de algún modo es como místico, o realmente detrás, por ejemplo, hay una científica o un científico con un plan que no comprendemos todavía. Sí, porque además, bueno, como decías, tenemos una de las protagonistas que tiene esta capacidad y la otra que ve como un poquito del futuro y le da como una especie de, como decimos en Argentina, como una especie de changüí, como de bonus, de puntos extra para poder manejarse, y juntas, entonces sus habilidades es buenísimo para dónde puede llevar la trama en ese sentido. Sí, me gustó a nivel visual también cómo llevaron eso de el ver un poquito hacia adelante, sí. Y cómo en un momento incluso se nota que el momento en el que ella va hacia el futuro, el tiempo de algún modo transcurre. Que no sé si lo notaste, pero cuando van escapando en ese auto, en un momento es como que ella está como colgada, digamos, sí. Y en realidad es que estaba mirando una situación en el futuro. Igual, notable, más allá de tocada o no, son las habilidades de artes marciales que despliega. Espectacular. Que eso no sé si es un superpoder o qué, pero... Sí, bueno, todavía tenemos esas dudas como en qué momento o por qué esta capa y puede hacer todas esas cuestiones físicas y demás. Esta capacidad que tiene ella de ver un poquito en el futuro, Amalia, como decíamos recién, también, por otro lado, no deja de ser, es como de alguna manera una mega capacidad de lectura del comportamiento, ¿no? Hasta en eso pensaba también, como de alguna manera es alguien que seguramente va a ver más cosas, pero algunas de las que le vimos a entender tenían que ver también con leer el comportamiento, o sea, era como una especie de futurología que tenía que ver con el comportamiento humano. Bueno, algo muy curioso es que hay todo un estudio científico de la intuición. Y hay varios fenómenos que son interesantes, por ejemplo, la capacidad de los bomberos de predecir ciertos fenómenos, por ejemplo, que va a explotar una habitación y lo sienten antes de poder pensarlo conscientemente, y es porque, por ejemplo, sin darse cuenta, perciben que cambia el color del humo o la corriente de aire o
algo, o el color de la llama, entonces por eso saben que algo va a explotar antes de que suceda, tienen como una premonición. Entonces, bueno, un poco de eso hay también en poder ver Sí. como ciertos destellos que no entendés del todo, pero de repente estabas en lo correcto cuando pensaste que algo iba a pasar. Claro, y que es algo que tiene Amalia que es medio, en general, como de manera medio coloquial, se podría decir como tiene algo muy instintivo que también se relaciona con los animales y que se ve siempre como algo mágico. Acá creo que vamos a caer mucho en esto como de pensamiento mágico y pensamiento científico, pero no, que es medio como, y en realidad es conocimiento O los pájaros que se van porque Sí. viene una tormenta o va a pasar tal cosa, y en realidad no es algo mágico, sino un que, indicador. claro, ven algo o Claro. sienten algo de verdad. Claro, y en algún momento tal vez vieron a alguno morir, no sé, porque cuando temblaba el piso era porque venía un depredador, entonces listo, Claro. chao, vibra el piso, nos tenemos que ir. Me imaginé que le iba a querer a Laura Donnelly como Amalia, pero me encantó y además es de esos momentos, me imagino que para un actor o una actriz cuando les dan la responsabilidad de, si bien es un elenco bastante coral, ella es la que va a llevar adelante, y la vemos, es nuestra heroína y va a tener responsabilidades no solo dramáticas, sino también físicas, como hablábamos recién. Y yo la vi en el teatro, era solo para decir que la vi en el teatro en Broadway y ya dije como, esta puede ser protagonista, la vi con Hugh Jackman y la rompió y ahora me encantó porque además es un personaje que creo que va a jugar mucho con el arquetipo que en general es masculino. Sí, y bueno, claramente es la figura dominante del episodio, pero no quiero dejar pasar tampoco a Penance, interpretada Sí. por Anne Skelly, por esto del balance también, ¿no? Que claramente desde el primer momento que vemos que se cruzan, ya cómo se saludan, te das cuenta de que tienen algo como de personalidades incluso como muy opuestas, pero como que se necesitan mutuamente. Que incluso ya al final del episodio, cuando Penance la encuentra en un callejón, Sí. y hay toda una situación en donde el diálogo es mucho más escueto de lo que es la situación. O sea, cruzan muchas menos palabras de lo que se dicen cuando se miran. Porque no necesitan claro, nada más. como que ya entiende, Sí. como dice. Sí, Llega Penance y sabe qué es lo que le tiene que decir. Y ahí hay un intercambio que me lo anoté acá porque es de mis favoritos de todo el capítulo. Cuando ella le dice, por lo menos, bueno, salvarnos, no sé si salvarnos, pero por lo menos estar menos solos, ese es un comienzo, ¿no? Eso es como lo que queda de esa conversación, que me parece que es un gran resumen de, creo, por lo menos lo que van a hacer estos 6 capítulos, de esta gente que se siente distinta y la soledad que igual siempre con este tipo de historias lo rico es que podemos estar acá millennials en 2021 y podemos entender la soledad de quien cree que lo que le pasa solo a él o a ella. claro, eso está un poco de fondo con también lo que implica básicamente la benefactora de toda esta situación, que es Lavinia Bidlow, que es aparentemente como una persona de alcurnia, no sé, con mucho Ujú. dinero, que mantiene este orfanato. Y lo que me gusta también es que estas no son Sí. las primeras aventuras de Amalia y Penance, sino que claramente tuvieron un montón de situaciones parecidas y nosotros las agarramos ahora buscando, encontrando a dos tocadas que no habían identificado antes. Pero en eso está esto como de que tenemos todavía como historias para explorar hacia atrás de cómo es que llegaron a ciertas situaciones y cómo es que se forjó también como esa dupla que parece ser bastante dinámica. Sí, la relación entre ellas, entre todas ellas, que vamos a ir viendo, como decías, y también de ellas en sociedad, porque me pareció interesante esto de que arrancaran o que nos presentaran ya con la cuestión marchando, que vemos como cuál es el lugar de ellas, porque si bien están como al margen o tienen que cuidarse, tienen una vida en la que se pueden estar relacionando
con un personaje como el de el Beggar King de Nick Frost, que es como una especie de rey del inframundo de criminales, que te da la sensación de que te vende por 2,50, pero que mientras le sirvas va a ser aliado. Pueden ir a la ópera con un vestido súper caro y sentarse con Lavinia y que parezca todo, ¿no? Y codearse con la gente de Alcurnia, pero a la vez después tienen todo esto de salir a rescatar chicas y todo. Es que ahí creo que el personaje de Lavinia, que todavía no conocemos más que por una muy breve conversación en donde se nota que tiene como esta especie de devoción a la causa de dar como un mejor nombre a estas personas que coloquialmente se les llama como touched. Y es la persona que hace como que las aísla del mundo. Porque por un lado, obviamente, les da la posibilidad de que vivan, porque básicamente sostiene económicamente, pero también hace de nexo con esto, habla con un par de lores que estaban ahí en la ópera y puede generar como cuestiones de recursos, y estas personas al mismo tiempo se pueden como vincular hacia abajo, como con el inframundo y la delincuencia y demás. Me gustó ver que no fuera un secreto, ¿viste? Cuando uno, no sé, te presentan una historia, vos ves el tráiler y sabemos muy poquito porque se mantiene todo muy en secreto, tenés ciertos temores de que no, o cada uno tiene gustos de a mí me gusta más cuando van para acá, cuando van para allá. A mí me gusta que no sea un secreto, que existe esta gente, que tiene estas capacidades distintas, que sea algo como que están... Me gusta que el tema sea cómo se trata y cómo uno se posiciona con respecto a eso, no un secreto. O sea, ella lo cuenta y ahí aparece este personaje clave que tenemos que desarrollar más, que es este señor, Lord Mason, que, bueno, tiene unas ideas. Es que ahí creo que es esto que decíamos al principio de lo evidente que es de algún modo la situación, porque está todo ya bastante planteado. De hecho, si se quiere, la serie podría haber arrancado y quedarse en esa primera fecha, pero sin embargo arranca 3 años después. Claro. Entonces ya tenemos 3 años de desarrollo, ya existe este orfanato, ya se identificó a estas personas, ya es un tema de discusión política también, que eso creo que hay una parte como que es muy central al episodio, que es esa, sí. la reunión de señores. Tengo un montón de diálogo escrito sí, ahora me claro. parece espectacular. Y por eso que de algún modo está todo muy claro. Vamos a ver cómo se va dando, o sea, incluso de fondo lo que está como que guía el episodio es esto de este personaje medio misterioso, que es el de Malady, que es una persona que de hecho en la primera escena del episodio vemos cómo la están internando en un asilo, y de repente, bueno, se habla de ella durante el episodio sin verla, como bueno, la asesina ya se cobró 5 asesinatos, y la comparan incluso con ¿cómo se llama? El famoso Jack el Destripador. ese. Sí. Y entonces está de fondo la discusión en torno como a su figura y qué tan peligrosa es y demás, hasta que finalmente aparece. Y creo que en gran parte su historia distrae de la verdadera historia que está de fondo. Sí. Que es un poco lo que pasa siempre. Claro. ¿No? Hay como una historia más, comillas, colorida, atractiva para los titulares, y que quizás nos quedamos todos con esa, que es más charlable para, como diríamos en Argentina, el asado, la oficina, y por abajo pasa todo lo que después va a repercutir no solo en nuestra vida, sino en la de las generaciones que vengan. Y incluso es un chivo expiatorio, porque Sí. de repente es como es muy fácil. Es una persona que se escapó de un asilo para personas con problemas de salud mental y de repente asesinó personas, y es como, bueno, casi que todo lo malo se lo podés atribuir a esa figura. Claro, sí, y tal cual. Y la clásica de, entonces si ella es así y es tocada, entonces podemos pensar que quizás todos son iguales a ella y van a hacer lo mismo. Claro. Y pues no. Vamos a la conversación de señores, por favor, a la reunión de básicamente estos hombres que también es un contraste que el capítulo hace a propósito, el de vemos mujeres casi todo el tiempo en la diaria, rebuscándoselas, escapando de lugares, y vemos a un montón de señores de edad avanzada, blancos, sentados en una mesa decidiendo el futuro de la nación, que es medio como, me parece que es bastante a propósito.
Sí, claro, tiene incluso una estética de la típica fantasía que podríamos tener de una reunión de eh, unos señores que deciden el futuro del mundo. Sí. Bueno, es como eso, como un ambiente con humo y oscuro y demás. Y arrancan justamente hablando de Malady y me dio mucha risa porque a quien está apuntando Malady es a psicoanalistas, que Sí. tiene una relevancia histórica porque en esos años es cuando recién se empezaba a hablar de eso, y no solo eso, sino que el psicoanálisis es algo que surge en Francia y llega a Inglaterra, y recordarás que hay históricamente muchísima pica entre ingleses y franceses. Entonces esto también aparece varias veces en estas conversaciones después en la ópera respecto de, bueno, ¿qué onda con estos términos que cuando hablan del lenguaje, dicen qué onda con estos términos que vienen de Francia? Y justamente la discusión ahí es, bueno, no está matando prostitutas como Jack el Destripador, sino que está matando señores de buena reputación, psicoanalistas. Sí, y bueno, y también hay algo, me parece que tiene que ver con una conversación bastante actual, pero muy ni siquiera sé de los últimos 5 años, me parece, que es cómo afectó en la historia el psicoanálisis a la figura de la mujer y cómo la estudió y en qué lugar la puso. No sé si la serie, no tengo la menor idea de si la serie va a meterse un poco más con eso, pero ya por lo menos ahora me da para jugar con eso porque hay una cosa de género muy marcada en el psicoanálisis que pone a la mujer siempre y históricamente se usó a la mujer para experimentos y gracias a un montón de cuestiones vinculadas con el psicoanálisis se forjaron estereotipos y conceptos que marcaron siglos de cómo se iba a tratar a la mujer. Bueno, justo en torno a eso es que en esos primeros años, incluso de la psicología en general, la psicología como una disciplina científica, es que está esa cuestión de algo que está muy de fondo en la serie, pero es básicamente las personas, y en particular las mujeres, que de algún modo se desvían de cómo deben actuar o Ujú. cómo se supone que deben actuar, probablemente tengan alguna patología. Es básicamente la patologización del comportamiento. Entonces eso está un poco de fondo detrás de esto. Y acá están estos detalles que mencionaba antes respecto de que dicen, bueno, en estos años vimos cómo aparece la electricidad justamente, y está todo este comentario de fondo de cómo algunas personas empezaron a ver que las cosas cambiaban y a, de algún modo, arrogarse cierto lugar que no les debería corresponder. Y entonces de ahí de fondo también está la explicación del nombre de la serie de Nevers, que son personas que nunca tendrían que haber sido de cierta manera, nunca Ujú. tendrían que haber podido hacer tal cosa. Y está esto claramente del recelo que hay, como de no, Sí. no nos gusta que se esté gestando esto, y no solo la posibilidad de que algo suceda, sino el peligro que supone que algunas personas de hecho puedan ejercer eso que no deberían poder hacer. Es decir, no es el temor a que las personas de repente, por ejemplo, puedan expresar libremente sus opiniones, sino a que lo hagan y que piensen que porque lo pueden hacer está bien. Sí, y que hay que prestarles atención. Claro. Sí, eso queda súper claro. Un siglo y algo, ya se me van a decir como no son un siglo y algo. Bueno, le metí algunas monedas de más, chicos, está todo bien. Es súper interesante toda esa conversación y eso que decís vos, porque hay mucho lo voy a traer incluso como una cosa más meta a cómo funciona también el fandom. Ahora la palabra fandom, los fandom de la cultura pop siempre que aparece la ciencia ficción o este tipo de historias o muchos productos así similares en los que, por ejemplo, Joss Whedon tuvo mucho que ver de Buffy, Buffy un poco rompió con eso. Esta cosa de el gatekeeper, que se le dice en inglés, que vendría a ser como el guardián de la entrada que en general es un varón que le hace una especie de test a la mujer para ver si es digna, bueno, a ver si cuánto sabés vos para venir a Comic Con, ¿no? Por ejemplo, que es algo que aparece todavía hoy, ya se está limpiando, pero todavía hoy se lucha contra eso, con que, bueno, hay determinados consumos que son masculinos y si la mujer empieza a leer sobre estas cosas,
hay que fijarse, porque seguro no sabe tanto, seguro lo está haciendo para llamar la atención, y así como lo vinculo con la cultura pop, es lo mismo que, no sé, lo llevamos a las mujeres en la ciencia, en la política. En la sociedad en en general. la sociedad, como pasa acá. Fíjate que en ese diálogo, volviendo, es muy rico en las expresiones. También Sí. tengo muchas cosas entre comillas. Se usa la expresión de la máquina rota. Sí. La idea es una idea muy de esa época, de hecho, que es si antes mucho tiempo se pensó en la sociedad como en términos de organicistas, es decir, como si fuera un organismo, como que tiene órganos y sangre y demás. Acá es la idea de la sociedad en el sentido que en su última instancia es tecnocrático, es la sociedad o el Estado como una máquina. Y acá dicen, bueno, la máquina está rota porque de repente hay personas que están desarrollando ambiciones, entonces básicamente se nos está yendo de las manos que estas personas piensen que pueden hacer ciertas cosas. Sí, este caos, bueno, cosas que dicen que son espectaculares en esa conversación. Los de las personas para las que la ambición no fue creada, esto de que es una época de poder, de un nuevo poder, y que es la primera generación que se está acostumbrando a lo imposible, que viéndolo de ahora te parece como, te da como ternura, porque decís, sí, era una época tremenda de cambio. A mí por lo menos lo que me pasó es, me dio ternura Sweet Summer Childs, como decían en Game of Thrones, pensando en ellos, como y todo lo que se iba a venir después en la historia de la humanidad, aunque esta es una historia que no es la nuestra y demás. Pero también nosotros, cuando hablamos de nuestra época, incluso ahora que estamos pasando por una situación totalmente excepcional, que muchas veces uno escucha en los medios, esta es la peor época de la historia del mundo, y decís, como, estoy casi segura de que pasaron cosas peores. Si agarras un libro de historia y vas un poco más para atrás, te vas a encontrar con pestes, volcanes, lluvia de fuego, no sé, cosas tremendas, pero como la lectura que uno hace de la época en la que le toca vivir, eso me pareció también para destacar. Y el enamoramiento con una técnica en particular, esto de lo imposible vinculado a la electricidad, Sí. este es el momento como más pico, porque si bien, por ejemplo, bueno, ahora sí, 100 años antes es que se había publicado Frankenstein, en donde está la historia de cómo con electricidad se puede revivir un cadáver. Acá es 100 años más tarde donde ya la electricidad no es una cuestión de experimento, sino que es algo cotidiano. Empieza a haber lugares con iluminación eléctrica y demás. Entonces acá también es como pensar todo el tiempo que están como en el pico del avance, cuando nada, no conocían ni siquiera el teléfono. Sí. Y bueno, y después nos quedamos con toda esa conversación entonces que está buenísima sobre que me parece que es un poco, sí, todas las escenas de Amalia de Amalia y Penance son como el corazón o ya nos muestran que van a ser el corazón de la serie. Por acá va a venir como la movida, por acá vienen los temas, ¿no? En estas conversaciones, desde la cuestión de lo reaccionario al cambio, lo más obvio, el establishment, esta cosa de que decías, como decías vos, de el orden natural, como si además lo natural fuera lo estático, cuando uno basta sentarse un segundo en un campo en el medio de la nada y vas a ver que cuando lo que parece estático en realidad es completamente dinámico. Entonces, si vas a buscar algo natural, es el movimiento, no es lo que se queda quieto y es siempre igual, que es lo que están defendiendo estos señores. Eso también me pareció espectacular, como esta idea de el movimiento, porque es como un movimiento controlado lo que ellos necesitan, ¿no? Y es como la conversación que tienen después en la ópera, que es el otro diálogo que me gustó muchísimo, que es entre el personaje de Pip Torrens, Lord Mason, que es este ex militar, con Amalia, cuando hablan de, bueno, que ella se da cuenta que él es militar, que es ex soldado, y hablan de la armonía, y ella le dice, pero le dice algo así como, la armonía no son, para mí son sonidos diferentes que conviven o que crean algo juntos. Y él le dice, pero una tiene que sonar más fuerte, porque claro, tiene que haber alguien que ordene, que también es como, y también es algo que dialoga completamente con cosas que están hoy en nuestros diarios y demás, y este orden patriarcal, aún entendido cuando es una figura hasta incluso femenina, pero puesta en un rol patriarcal, ¿no? Sí, y también algo que es raro de usar la palabra, pero es casi tierno, esta idea de que es reversible, de que, no, bueno, se nos está desbandando todo, pero seguro que si hacemos un par de cosas podemos volver.
e incluso históricamente, o sea, afortunadamente, si bien por lo general las situaciones políticas son bastante frágiles, es cierto que hay ciertas cosas de las que después es muy difícil retroceder. En particular, en Occidente al menos, el asunto de los derechos adquiridos. Como Ujú. hoy a nadie se le ocurriría proponer, por ejemplo, no, bueno, a partir de ahora las mujeres no pueden votar más. Como, Sí. y entonces, en ese sentido, que estos tipos piensen que se puede, como, nuevamente, recortar estas ambiciones para volver al orden que corresponde, y es un poco ingenuo. Sí, es como si yo no lo nombro, que es algo que hoy se ve mucho en las conversaciones sobre las personas trans, ¿no? Como desde los costados reaccionarios y con discursos con mucho transodio, lo que aparece es esto como de, no me importa si vos estás o ya estabas, si existís. Si no te nombro, si yo te sigo nombrando como yo quiero, vos no estás. Como una idea de que se puede controlar de esa manera Es la realidad todavía. la política del capricho. Ujú. Como, bueno, si no quiero, como si no miro para allá, eso no existe. Y de Sí. hecho acá gran parte de lo que tiene la serie también es esto de la visibilidad. Como de hecho es parte o sea, y si se quiere como ideológicamente lo que empuja Lavinia es esto de la visibilidad. De, bueno, estas personas de hecho existen. Por eso las lleva a la ópera. Sí, Porque claro. dice, bueno, nada, quiero que Ujú. vean que de hecho son personas que, nada, que se pueden vestir bien. Incluso, viste la conversación acerca de que van a ir a la ópera que la tienen Sí. Ogi, que es el hermano de Lavinia, que es un touch, nos enteramos después, y este otro que es Hugo, que es este aristócrata que maneja un club secreto y demás, y que gran parte de la discusión, de hecho, es, bueno, para empezar, es sexista y es esto de... y genera como la cuestión de ¿qué tan feas van a ser? Bueno, vos cualquier cosa hablale a la fea y demás, y Historia. también tienen esta idea de, bueno, no, son estos seres monstruosos que nos vamos a encontrar. Y la otra lo que quiere mostrar son Ujú. normales, son iguales, bueno, quizás no son normales, pero nada, ameritan el mismo lugar que cualquier otra persona. Ujú. Sí. Bueno, y mencionaste a Hugo, que creo que, si bien como lo vimos solo en escenas simpáticas o de color, me parece que también va a aparecer, ya por lo poquito que lo vimos en este capítulo, la pata sexual de la sexualidad, ¿no? También, porque estamos hablando de HBO y acá la gente Claro. hace el delicioso, como decimos en Argentina. Van a hacer la chanchada, ya la están haciendo y eso va a aparecer y me intriga. A él ya lo vemos lo vemos relajado con ese tema, pero me intriga si eso se va a expandir o cómo repercute en su círculo. Me quedé como con un montón de preguntas que quizás no tienen que ver con los arcos más fantásticos, sci-fi, éticos o qué sé yo, pero me los guardé ahí. Es que de fondo hay algo que es súper interesante. Esto, como este personaje podría describirse como una especie de pansexual aristócrata. Y justamente lo que te muestra es la no excepcionalidad. Es decir, muchas veces cuando incluso surgen historias como que son de hecho históricas, lo que te enterás es que en realidad no es que esas cosas no sucedían, es que no se cuentan. Entonces, un poco es interesante también mostrar a estos personajes que tienen, si se quiere, en términos concretos, mucho poder. Y nada, la primera escena en la que lo vemos está acostado con una chica y un chico al lado sin ningún problema. Y entonces, de repente, lo interesante es normalizar eso, justamente. Como, bueno, no es lo que es notable es que eso se oculte, no que Ujú. suceda. Sí, sí, y también la cuestión de clase, ¿no? Hace poco Claro. salió como ay, yo odio decir se viralizó, me siento que tengo 100 años, pero no sé, se está compartiendo mucho. Circuló en redes sociales. Circuló en TikTok, tenías que responder una pregunta de decime qué cosas están muy mal vistas si no tenés plata y son hasta incluso positivas si te suman si tenés plata. Y esas como, todo lo que tiene que ver con lo sexual también, porque si lo que vemos es que él también, o por lo menos en general en esa época, si tenías plata, al poder esconder, vos podías mantener una vida como quisieras, podías seguir en el mercado de lo social con tu chapa intacta.
y después en la vida privada hacer lo que quisieras ahí escondido y todo bien. E incluso en casos extremos, poder denunciar públicamente ese tipo de cosas, como nada, por ejemplo, como comportamiento que no corresponde y demás. Y sin embargo, es el asunto como básicamente de la doble moral o doble vara, donde lo que hago yo, bueno, como yo tengo cierta instrucción y cierta clase y demás, puedo comportarme de cierta manera, pero de otro modo es algo vulgar. Es algo que no corresponde. Sí. Y de hecho creo que en esa dirección va a ir incluso este personaje en torno a este club secreto, en el que también nos enteramos que hay otro personaje que está ahí en el medio, que es el detective Frank Mundi, que lo vimos en esas dos, en esa y en la escena en donde está persiguiendo, aparece un cadáver en un túnel y va ahí a ver qué pasa. Decime si notaste cómo cae después del túnel Amalia sobre el suelo. Ay, no lo noté. ¿Cómo? Es la famosa... HBO Go. Se llama el Superhero Landing, que es un chiste, Sí. es el aterrizar como superhéroe, que es un chiste que aparece incluso en películas. Y no solo eso, sino que en algún momento nuevamente se viralizó, se circuló en redes sociales las imágenes de que a veces las ardillas cuando caen así, que básicamente es con un puño sobre... Pensé que eran photoshopeadas las de las ardillas, ¿son de verdad? Sí. Bueno, tiene mucho, no lo había notado, pero tiene súper sentido que esta serie haga algo así, porque podemos imaginarnos que van a jugar mucho con diferentes ideas y tropos y cuestiones vinculadas con el imaginario de lo comiquero y de lo superheroico, entendido también medio como nueva mitología o mitología moderna, ¿no? Me parece que va a jugar mucho con eso, así que entiendo que también lo hagan desde lo visual y físico. Creo que esa caída superheroica está incluso en los primeros avances que salieron de la serie, pero me pareció un guiño en ese sentido que es mucho más sutil que usen, no sé, calzas, ¿entendés? Que usen una capa, ¿entendés? Y nada, y para justo lo primero que pensé fue en las ardillas y me pareció increíble. No sabía lo de las ardillas. Bueno, yo estaba pensando en todo... Porque el final del primer episodio nos dio, bueno, esta información clave que comentábamos al principio, pero nos dio también un montón de... nos salen flechitas con diferentes historias que tenemos que rellenar sobre, bueno, a esta persona, ok, es de las tocadas, ¿qué puede hacer? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo con eso? ¿Qué pasó con la que aparentemente es la hija, ¿no? De Lord Mason, que... no le fue tan bien. Claro, no sabemos. No sabemos. Pero creo que eso marca un poco el recelo. Es cierto que igual esa escena funciona un poco como identikit. Tal sí, tal cual. No. Y y después está también justo antes la escena en donde vemos la aparición de quién había enviado, porque no olvidemos que parte de lo importante de este episodio son que aparecen dos personajes. Uno es el de la ópera, que es el personaje de Mary Brighton, que es esta chica que puede cantar, y también, nuevamente, es como una especie de, diríamos, GPS de tocadas. Claro, porque hace que se iluminen las personas que tienen que fueron tocadas, básicamente. Sí. Y antes de eso está el otro personaje, que es la políglota, como le llaman al final del episodio, que es el personaje de Myrtle, que es alguien que maneja tantos idiomas que se le confunden. Entonces habla en muchos idiomas distintos, que es algo que Amalia también de repente nos enteramos que sabe hablar, no sé, no recuerdo si es que puede hablar en mandarín o en mongol o qué. No sé si es, perdón, hago un paréntesis, no sé si es que yo, esto es, pero a mí me parece que a todos vemos cómo los toca una lucecita, una partícula de esa energía. Yo noté eso. Y Amalia bombardeada porque está en el agua, así que yo Déjanos un poco. Claro, es como, yo quiero un poquito. Y ella te lo absorbe todo, entonces entendemos que ella tiene más de una capacidad especial, ¿no? Ahí entra este personaje que no lo quiero dejar de mencionar, que es el Dr. Edmund Hugh, que es medio el malo, que es quien había mandado a buscar a esta políglota, con este malo que es una especie de
de Frankenstein, ¿no? Como el que tiene como una especie Ese de máscara. diseño, por favor, quiero ya el muñeco. Cuando lo veía decía como quiero la figura de este. Sí. Del que tiene toda como la cara, como con una máscara rara, ¿eso decís? Sí. Como que es como una piel con algo encima. Bueno, ya vamos a saber más los detalles. Bueno, y en eso, que también lleva directamente a esto de los gadgets que hace Penance, que me pareció increíble como su figura de inventora, y la carroza que se maneja sola, me pareció increíble. Sí. Que le sacan la capucha y había un robot básicamente que manejaba. Tiene todo. Estoy muy emocionada. Es como, mis amigos me decían, es como si lo hubieras escrito, lo escribieron para vos. Porque otra cosa que yo siempre digo, estimadísimos oyentes, es que me gusta la ropita de las series. Le digo el vestuario, no le estoy bajando el precio, simplemente me gusta mucho el vestuario y esta tiene vestuario, gadgets, como decías vos, tiene cuestión morbosita, científica y demás. Estoy emocionada. A mí, para que te des una idea, me gusta mucho en las películas de espías cuando de repente antes de la misión le dicen, bueno, y te vamos a dar esto. Creo que esos son como los 5 minutos que más me gustan de la película y el resto para mí es relleno. Cuando le dices, bueno, y estas cápsulas, si las tirás contra la pared, hacen esto y demás. Y acá creo que el personaje de Penance, su gracia justamente es que todo el tiempo va a tener como dispositivos. Y ya en el primer episodio, no sé, lo primero que pensé cuando iban en la carroza es que se iba a convertir en un helicóptero. Pero se convirtió en un auto. El pequeño Valentín ya estaba como... Cuando dice como, bueno, agáchense, dije, no, claro, se van a ir volando. No. Sí. Y yo quiero ver más, obvio, de Amalia y Penance, porque Amalia es como es y esta cosa que es como un personaje roto, digamos, o que uno entiende que le pasaron muchas cosas que la pusieron en ese lugar, que ella va y le pone el pecho y se enfrenta para salvar y que otras tengan otro futuro. Si entendí bien, arranca con un intento de suicidio. O básicamente con un suicidio que de algún modo la salva el ser tocada. Exacto, sí, tal cual. ¿Qué la llevó a eso? Su cuestión con el alcohol y con la violencia, que también algo que nos deja ahí plantado el capítulo, es esto de que a veces tal vez se le puede ir un poco de la mano, ¿no? Como haciendo el bien, digamos, como que termina quizás cediendo a su oscuridad y a su dolor y puede como pasarse, y ahí es donde aparece Penance, me parece que es la que va a estar haciendo este trabajo, como decías vos, de balancear y por eso se complementan tanto. Y bueno, tenemos un montón de preguntas que no van a ser contestadas obviamente en el próximo capítulo el domingo que viene, pero esa es la gracia, porque tenemos una primera parte de esta primera temporada con 6 episodios. Igual sí, el segundo episodio se llama Exposure o Exposición, así que creo que eso nos da algún indicio de, no sé, yo creo que va a ir en la dirección de lo que vemos en esa escena como de la ópera, como que va a ser como, bueno, la segunda apuesta de la Viña, a ver de cómo puede, digamos, llevar a estas personas al mundo y ver qué pasa. Bueno, veremos la semana que viene. Eso fue todo por ahora. Acuérdense que pueden ver los episodios de estreno de The Nevers los domingos por la pantalla de HBO. Obviamente, después en HBO Go, cuando y donde quieran. A nosotros nos escuchan, ¿dónde, Valentín Muro? A nosotros nos escuchan en Spotify, Apple, Google Podcast o cualquier otra app de podcast, y ahí también pueden encontrar episodios de las otras series que se pueden ver en HBO, como Watchmen, Perry Mason, The Outsider, Euphoria, Westworld y muchos más. Hay un montón y cada vez se van a ir sumando más. Yo soy Fide Sargenti. Y yo, Valentín Muro. Esto fue el primer episodio de The Nevers, el podcast de la serie original de HBO. Gracias por escuchar. Chao.